Hola, bienvenidos a la semana número 10. Ya vamos a mitad de nuestro tercer parcial, ya casi terminamos nuestro tetramestre. Y vamos a continuar viendo lo que es las reglas de acentuación, pero ahora otras formas en que las palabras se pueden explicar. Vamos primero a lo que son las vocales fuertes y las vocales débiles. Como ya lo habíamos visto en clase antes, las vocales fuertes son las que ya no necesitan de alguien más para acompañarse, y estas son las vocales A, E y O. Y las vocales débiles son las que necesitan de una fuerte o de otra vocal débil para poder, en este caso, unirse, que es la vocal I y la vocal U. Ahora, existen tres tipos que vamos a ver el día de hoy en que nosotros podemos juntar vocales fuertes y débiles, o fuertes con fuertes o débiles con débiles. A esto se le llama el diptongo. El diptongo es una unión de dos vocales en una misma sílaba. Pueden ser de tres formas. Podemos unir una vocal fuerte, A, E, U, O, y una vocal débil, una I y una U. Por ejemplo, jaula. Si se dan cuenta, tiene una A, que es una vocal fuerte, y una U, que es una vocal débil. Otra de las formas es que podemos juntar una vocal débil con una vocal fuerte, que sería viceversa a lo que acabamos de poner. La I es una vocal débil y la E es una vocal fuerte, entonces se juntan y forman un diptongo. Y la última son dos vocales débiles. Estas, la I y la U, se juntan para poder hacer una misma sílaba, ruido. Entonces aquí nos damos cuenta que la U y la I son vocales débiles. Esos son los diptongos, los que necesitan de dos vocales, ya sea fuerte con débil, débil con fuerte o débil con débil. Ahora, los triptongos. Aquí vamos a tener en cuenta que es una sucesión de tres vocales en una misma sílaba. ¿Qué quiere decir? En una misma sílaba podemos encontrar una vocal débil más una vocal fuerte más una vocal débil. Siempre es así. La vocal fuerte va en medio de las dos débiles. Por ejemplo, limpia uñas. Si se dan cuenta, la I es una vocal débil, la A es una vocal fuerte y la U es una vocal débil. Entonces, si la separamos en sílabas, diría limpiauñas. Nos damos cuenta que aquí podemos formar un triptongo porque son tres vocales, dos débiles y una fuerte en medio. Uruguay. ¿Qué pasa aquí? Cuando hablamos de la palabra Uruguay, podemos decir que la Y se considera una vocal débil porque su pronunciación al momento de pronunciarlo suena como una I. Entonces, podemos darnos cuenta entonces que si la separamos en sílabas sería Uruguay. U, vocal débil, Y, en este caso el sonido es la I, vocal débil, y una fuerte en medio que sería la A. Buey, en este caso también, nada más es una sola sílaba, buey. Entonces sería vocal débil, que sería la Y, y la E, que es una vocal fuerte en medio. Cuautla. Si lo separamos sería cuautla. Entonces nos damos cuenta que es vocal débil y vocal fuerte, que es la A. Esos son los triptongos. Los yatos, ¿qué pasa aquí? Yato significa abertura o separación. En este caso, la acentuación de una palabra o su pronunciación obliga a separar los diptongos. Nosotros tenemos un diptongo, que sería día. Si nosotros nos damos cuenta, cuando se acentúa la vocal débil, siempre que se acentúa una vocal débil, ese diptongo se va a separar. Entonces, día, ¿dónde se acentúa? En la I. Por consiguiente sería di, A. Ya la vocal fuerte, que es la A, forma una sola sílaba, se separa del diptongo de la I. Freír. Si yo no le pongo acento, dice freír. Entonces, al momento de yo acentuar la vocal débil, que sería la I, se forman ya dos sílabas. Freír. Entonces, el diptongo de e I se separa y se forma un yato. Otra forma de llamar al yato son con dos vocales fuertes. Acuérdense que las vocales fuertes pueden formar una sola sílaba, entonces sería teatro. Si yo digo teatro, entonces, ¿cómo la separo en sílabas? Teatro. Ahí ya no formo un diptongo porque las vocales fuertes tienen una sola sílaba en sí. León. Aquí yo, al tener E y O vocales fuertes, la tengo que separar. León. Entonces mi diptongo se separa porque son vocales fuertes.
Esas son las 3 formas en que podemos encontrarlo. ¿Cuál sería la primera actividad? Bueno, van a copiar este cuadro que ustedes ven aquí y van a separarlo en sílabas. Van a identificar qué es un diptongo, un triptongo, un hiato, como en el ejemplo de piano. Entonces yo separo mi palabra en sílabas. Piano. Piano. Identifico qué es diptongo, triptongo o hiato. Yo identifiqué que es un diptongo, ¿por qué? Porque cuenta con una vocal débil, que es la I, y una vocal fuerte. Pero como no se acentuó, entonces sigue siendo un diptongo. Ustedes van a hacer lo mismo con estas palabras. Huevo, Cuauhtémoc, geografía, semiautomático, baúl, preescolar, biblioteca, wow, raíz y abierto. Van a separarla en sílabas y después van a identificar qué tipo es, si diptongo, triptongo o hiato. Muy bien. Ahora, nos vamos con las reglas de puntuación. Aquí es muy importante identificar que son señales gráficas que organizan las ideas de un texto y ayudan a construir su significado. ¿Qué quiere decir? Las reglas de puntuación me van a indicar si yo tengo que hacer una pausa larga, o tengo que terminar la oración, o es para explicar algo, para poder dejar en suspenso, para poder en este caso separar alguna palabra, o darle una aclaratoria a algo que hice, o poder decir lo que dijo otra persona pero con sus propias palabras sin cambiar nada. Entonces, vamos a empezar. Son 8 tipos de puntuación. La primera es la coma. Aquí nos indica que vamos a hacer una pausa breve y sirven para poder expresar aclaraciones. Además, por ejemplo, cuando yo digo además, pongo una coma y ahora sí escribo lo que yo voy a explicar en este caso. Los números. Siempre que yo voy a poner números del 1 al 10, van con letra, no con número. A partir del 11 es cuando ya ponemos un número. Ahorita yo les voy a dar ejemplos de cómo se hace este tipo de puntuaciones. Punto y coma. Es separar una oración larga en 2 partes. Por ejemplo, es un buen vendedor. Punto y coma, nunca se rinde. En vez de poner pero nunca se rinde o nunca se rinde, yo pongo punto y coma para poder poner esas 2 oraciones en una sola. La contradicción con la primera parte. ¿Qué quiere decir? Yo tengo 2 oraciones, pero la primera de ellas contradice a la segunda. Ejemplo, él no llegó tarde, yo llegué temprano. Entonces él no está diciendo que la otra persona llegó tarde, sino que en este caso yo me anticipé y llegué antes de tiempo. Punto. Para terminar una oración es el punto final. El punto y seguido se utiliza para poder relacionar con la oración anterior, pero sin querer poner una coma o un punto y coma. 2 puntos. Lo utilizamos para poder explicar un concepto. Por ejemplo, cuando sacamos definiciones del diccionario, libro, 2 puntos y ponemos lo que significa. Después de, por ejemplo, en este caso, existen diferentes métodos, por ejemplo, y enunciamos en este caso los métodos que vamos a poner, o una cita textual. García Márquez afirma lo siguiente, abro 2 puntos y ahora sí pongo lo que García Márquez me quiso decir. Puntos suspensivos, aquí la podemos utilizar para oraciones incompletas. A veces quisiera y luego ya nosotros ponemos 3 puntos y ahora sí ponemos lo que en este caso quisimos completar. Expresar sentimientos, no lo sé, Rick. Dejo un espacio más prolongado y ahora sí digo, me parece falso. Entonces ahí estamos dando los puntos suspensivos. Y dejar una grosería sin terminar, como cuando queremos no completarla toda y la dejamos a medias, eso también se utilizan puntos suspensivos. El guión habla de un personaje, Ana, guión y lo que dijo Ana. Juanita, guión y lo que dice Juanita. O al separar una sílaba, papá o mamá. Entonces la separo en sílabas y pongo un guioncito. Insertar información complementaria o aclaratoria de una oración principal son los paréntesis, que quiere decir que yo estoy explicando algo, pero para que quede más claro, entre paréntesis pongo información que le puede ayudar a la otra persona a comprender lo que estoy diciendo. Y las comillas sirven para indicar citas textuales. ¿Qué quiere decir? Que yo tal cual estoy leyendo en un libro, quiero ponerlo en el documento o en alguna cita, que es lo que hacemos mucho en Facebook. Ponemos la cita textual, que fue de donde sacamos la frase, y al último ponemos el nombre del autor. Aquí les voy a dar unos ejemplos. En coma, la comida es espagueti, pollo, puré y verduras. Entonces, si se dan cuenta, entre espagueti, pollo y puré puse una pausa
porque si no la digo sería, la comida es espagueti, pollo, puré y verduras. Entonces la coma nos sirve para poder dar una pausa. Mariana cuenta 5. Es 1, es 2, es 3, es 4, es 5. No sé si han escuchado esa canción, pero Mariana cuenta 1. Bueno, es eso. Pero nosotros le estamos poniendo una coma cada que estamos diciendo un número. Punto y coma. Tenemos dos problemas. Punto y coma, que quiere decir que vamos a relacionarlo con la otra oración. Uno es que no hay luz y dos es que no tenemos dinero para pagarlo. Entonces ahí la oración principal la vamos a separar con la siguiente oración, pero para no poner. Tenemos dos problemas. Número 1, y en vez de enlistarlos lo pongo mejor en punto y coma. O la otra, que era la contradicción de una oración con la otra. No llegué tarde, todos llegaron temprano. En este caso estamos diciendo que la primera oración es contradictoria a la segunda. Punto. Existe el punto y seguido. Estaba tan triste, creo que no valía la pena. Entonces mi primera oración, para no ponerle punto y coma o coma, entonces estoy diciendo que la primera oración va relacionada con la segunda. Para eso se utiliza el punto y seguido. Punto y final. Tenemos que terminar. Y ahí se acaba mi oración. 2 puntos. Libro. Lo definimos. 2 puntos, conjunto de hojas que conforman varios temas. Entonces, ella dijo lo siguiente. Y ya después de los 2 puntos vamos a poner lo que esa persona dijo. Puntos suspensivos. La comida estaba no estaba tan buena, pero algo tenía que no me resultó tan mala. Entonces ahí podemos ver que estos puntos suspensivos sirven para dar una pausa más prolongada. La comida no estaba tan buena, pero algo tenía que no me resultó tan mala. Damos esa pausa para poder pensar lo que queremos decir. O la otra, que era la de las maldiciones o groserías. Me tienes hasta dejo los puntos suspensivos para no completar esa mala palabra. El guión, por ejemplo, Laura dijo, deberíamos ir al cine. O cuando la separamos en sílabas, papá. Paréntesis, ella es amiga de Luis, el alto del salón. Como les decía, los paréntesis sirven para poder aclarar de qué Luis en este caso me estoy refiriendo. La independencia de México, 1810-1821. Aquí me estoy dando cuenta que voy a aclarar en qué año se da este acontecimiento. Y comillas, permiso, dijo el pianista. Aquí, si se dan cuenta, no cambiamos nada de lo que dijo la persona, sino que en este caso estamos poniendo tal cual lo está expresando. O en este caso también citas textuales. Como bien lo dijo Einstein, la estupidez humana es infinita. Ahí entonces nos damos cuenta que las comillas se pueden utilizar cuando queremos expresar lo que otra persona ya dijo, pero sin cambiarle nada. Actividad 2. Redacta un texto en el que cuentes alguna anécdota que te haya marcado, buena, divertida, triste, mala, pero dentro de esa anécdota que ustedes me van a contar, tienen que incluir estos elementos de puntuación. Por lo menos que tenga 3 comas, 2 puntos y coma, 1 punto y seguido, 1 de puntos suspensivos, un guión, 2 paréntesis, unas comillas, una de 2 puntos y un punto final. Entonces chequen los ejemplos y chequen cómo lo pueden organizar dentro de una anécdota que ustedes hayan tenido, pero que dentro de esa anécdota puedan utilizar los signos de puntuación. Ya saben que cualquier duda pueden mandarme un mensaje y aquí estoy para cualquiera de ellos. Buena semana.